Hola de nuevo. ¿Cómo van esas clases? ¿Aprendiendo mucho? Hoy les traigo la continuación de la historia que comenzamos en el anterior video. ¿Sí recuerdan de qué hablamos? Exacto. Muy bien para los que dijeron las causas de los procesos de independencia de América Latina. Pues bien, hoy vamos a hablar del desarrollo de las luchas de independencia en América Latina, en especial las de México y Cuba. Para comenzar, vamos a decir que en casi todos los procesos de independencia podemos distinguir tres momentos específicos. El primero de estos momentos fue la conformación en 1810 de las juntas criollas de gobierno. Bueno, y ustedes se preguntarán qué son las juntas criollas de gobierno. Y la explicación es muy fácil. Para esto es importante que recordemos a un importantísimo personaje de la historia universal, Don Napoleón Bonaparte. ¿Sí lo recuerdan? Perfecto. Resulta que cuando Napoleón estaba construyendo su gran imperio, invadió España y obligó al rey Carlos IV a abdicar, o sea, a renunciar y darle el trono a su hijo Fernando VII, quien poco tiempo después fue tomado prisionero por las tropas francesas. Como Napoleón debía continuar con su campaña de conquista, entregó la corona a su hermano José Bonaparte, a quien por cierto le apodaban Pepe Botellas, por su supuesto amor por el alcohol. Esto despertó el enojo de todos los españoles, quienes comenzaron a formar grupos o juntas para gobernar en nombre de Fernando VII y mantener la fidelidad a la monarquía. Esas mismas juntas llegaron acá, a América, y los criollos, quienes apoyaban al rey, poco a poco fueron cambiando de pensamiento y comenzaron a ver la posibilidad de tener un gobierno propio y ser independientes. Algunas de las juntas de gobierno más importantes en América fueron la de Quito, la de Buenos Aires y la de Santa Fe de Bogotá. El segundo momento ocurrió después de la derrota de Napoleón Bonaparte por allá en 1814. Con esto, el rey Fernando VII recuperó la corona de España y se propuso recuperar el control de todas sus colonias en América que se habían declarado independientes por medio de las famosas juntas de gobierno. Para esto, el rey envió dos poderosos ejércitos, uno a la Nueva España, aquí en el actual territorio mexicano, y el otro a la Nueva Granada, el actual territorio colombiano. Estos ejércitos tenían la instrucción de establecer el orden y ajusticiar a todo aquel que se rebelara en contra de la autoridad de su majestad. El tercer y último momento se desarrolló cuando los habitantes de las colonias, cansados de los abusos de las tropas realistas durante el proceso de reconquista, terminaron formando ejércitos para luchar por su libertad. Todo este cuento terminó con la consolidación de la independencia de todas las colonias. Ahora sí, comencemos a echar carreta. El primer proceso de independencia del que vamos a hablar es el del Virreinato de la Nueva España. Este proceso fue un poco diferente al del resto de América, ya que acá nunca se conformó una junta de gobierno y por eso la independencia no fue iniciada por los criollos, sino por los indígenas y los mestizos, liderados por algunos sacerdotes. Sí, oyeron bien, por algunos sacerdotes. En 1810, el sacerdote español Miguel Hidalgo y Castillo, a quien apodaban el Zorro, inició una revolución popular con un gran número de indígenas y mestizos para derrocar al virrey en la población de Dolores. El cura Hidalgo alcanzó a decretar la libertad de los esclavos y la devolución de las tierras a los indígenas, pero en 1811 fue vencido por las tropas realistas y luego fusilado. Otro sacerdote, José María Morelos, continuó con la causa iniciada por Hidalgo. En 1813 convocó la reunión del Congreso de Chilpancingo, en donde se promulgó la Declaración de Independencia. El curita Morelos es recordado porque sentó las bases para una constitución liberal y democrática. Lamentablemente,
en 1815 fue capturado por el ejército español y, al igual que Hidalgo, fusilado. Hagamos un alto. Si me han seguido el hilo hasta este momento, deben saber que los revolucionarios eran los sacerdotes. Por un lado teníamos a Hidalgo y por el otro a Morelos. Pero el regreso de Fernando VII al poder de España despertó intereses independentistas entre los criollos, que hasta el momento se habían mantenido al margen del proceso revolucionario. Además, se lograron acuerdos con los sectores populares que se habían mantenido luchando desde la muerte de Morelos. Esto llevó a que Agustín de Iturbide, jefe del ejército realista, y Vicente Guerrero, líder patriota, proclamaran en 1821 el Plan de Iguala, con el que se declaraba la independencia de México, bajo la modalidad de una monarquía, cuyo rey sería Fernando VII e Iturbide recibiría el título de emperador. ¿Creen ustedes que esto era una verdadera independencia? Bueno, continuemos. Ahora hablaremos sobre la independencia de Cuba. Para la segunda mitad del siglo XIX, o sea, después de 1850, la isla de Cuba seguía siendo colonia española al igual que Puerto Rico, debido a que por aquel entonces la sociedad cubana estaba constituida en su mayoría por españoles. Es por esto que mientras las demás colonias en América estaban en pleno proceso revolucionario en 1810, España comenzó a consentir a los cubanos para evitar que estos también se alzaran en su contra. Pero definitivamente lo que comienza mal, termina mal, y no tuvo que pasar mucho tiempo para que los isleños se les encendiera la chispita revolucionaria. Años más tarde, exactamente en 1868, el precio internacional del azúcar, la principal actividad económica de la isla, se fue a pique, y esto produjo que uno de los ingenios azucareros más importantes de propiedad del abogado Carlos Manuel de Céspedes se sublevara. Y fue allí mismo donde comenzaron a pregonar por primera vez los ideales independentistas y antiesclavistas de los revolucionarios. En 1895 surgió una nueva guerra independentista, liderada por José Martí. Este, además de ser un reconocido político, es considerado como uno de los más grandes poetas hispanoamericanos. Su obra ha sido una fuente de inspiración para muchos poetas y músicos de la actualidad. Uno de sus poemas más reconocidos, Yo soy un hombre sincero, se convirtió en la famosa canción Guantanamera, que muy seguramente han escuchado alguna vez. Antes que se distraigan y pierdan el hilo, voy a terminar con mi historia. En 1898, Estados Unidos y España se enfrentaron en una corta guerra. Todo comenzó con el hundimiento del acorazado estadounidense Maine, que se encontraba anclado en el puerto de La Habana, y la muerte de 266 de sus tripulantes. Según cuentan, esto no fue más que un pretexto que los Estados Unidos usaron para declararle la guerra a España y apoderarse de sus colonias. A pocos meses de haber comenzado la guerra, se firmó la paz mediante el Tratado de París, en el que España reconoció la independencia de Cuba. La isla permaneció ocupada por Fuerzas Armadas de los Estados Unidos hasta el 20 de mayo de 1902, año en el que se declaró finalmente su independencia. Mis queridos amigos, por hoy la historia llega a su fin. Espero hayan aprendido mucho y les haya quedado la espinita por aprender un poco más de nuestra historia. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.